Buenas tardes, amados oyentes. Dios le bendiga en este hermoso día de hoy. Su hermano Job. Quiero compartir con ustedes una poderosa palabra en el libro de Efesios capítulo 4, verso 4. Dice la palabra en el nombre de Jesús: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Con el tema de esta reflexión, un llamado a la unidad. Hoy quiero hablar con la iglesia del Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesús, un llamado a la unidad. Nosotros como iglesia tenemos que enfrentar la situación que está sucediendo, pero debemos de enfrentarla en unidad, sin discusión entre nosotros mismos, porque eso al Señor no le agrada. El Señor no le agrada que nosotros estemos entre nosotros mismos, una guerra, porque el enemigo así no se siente amenazado, sino que gana ventaja cuando ve que de un mismo pueblo se están peleando, se están matando unos con otros. Entonces el enemigo no tiene nada que buscar ahí, porque sabe que eso lo tiene él seguro. De modo que ante la situación que está sucediendo, no importa la religión que hay, lo único que nosotros tenemos que enfocarnos es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice la palabra: porque no hay otro nombre dado a los hombres y bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solamente hay un medio de salvación. Solamente en un solo es que hay salvación y vida eterna, en Cristo Jesús. Oh, gloria. Ese es el único que nos da la vida a nosotros. En una ocasión el apóstol Pablo le dice: yo sembré, Apolo sembró, Cefas sembró, pero el crecimiento quien lo da es Dios. Y él le dijo en una ocasión: ¿acaso el Señor está dividido? Dice él: de ninguna manera. Si el Señor no está dividido, pues nosotros no tenemos por qué estar divididos tampoco. Tenemos un ejemplo claro en el Evangelio, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Habla de la Trinidad, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, que quiere decir Dios; el Verbo, que quiere decir Jesucristo, el Verbo encarnado; y el Espíritu Santo, el Consolador, el quien consuela a la iglesia, el Espíritu de Dios. Dice que estos tres son los que dan testimonio en el cielo. Y en la tierra, los que dan testimonio es agua. Cristo vino aquí para darnos agua de vida de beber. Sangre, oh gloria, la sangre que Cristo derramó por cada uno de nosotros, y por eso tenemos vida. Aleluya. Santo es el Señor. Agua, sangre y espíritu. Cuando el Señor creó la tierra, que sopló en la nariz del hombre aliento, dice la palabra que fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Todo esto está vinculado. Todo esto está en la unidad. Todos están unidos. Nosotros somos el cuerpo, lo que conformamos el cuerpo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjese que en el cielo hay una unidad, y comienza por la Trinidad, comienza por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que aunque cada uno tiene una función diferente, pero todos se mueven por un mismo espíritu. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice hoy a nosotros? Que debemos de estar hoy más que nunca
unido en un solo espíritu, haciendo la obra del Señor. Dios no quiere discusión entre nosotros. Basta de pelea entre hermanos, porque Dios no quiere nada de eso. Y nosotros estamos llamados para dar vida a través de su palabra. Tenemos que hablar el mensaje de amor, el mensaje de la misericordia de Dios. Ayudar a la gente que se están hundiendo en el pecado, ayudarlos a salir de ahí y decirle que Cristo los salva. Porque la Biblia dice que si tu pecado es rojo como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Oh, gloria. Es decir, que el Señor siempre tiene una salida para aquellos que andan mal. Dios tiene una salida para ellos si se arrepienten de su malo camino. Fíjense que en todas las cosas, los juicios que Dios va a mandar, el Señor siempre dice, si se arrepienten de su malo camino, yo lo voy a perdonar. Como a Nínive. Nínive será destruida en 3 días. En 3 días Nínive será destruida. Pero el pueblo de Nínive se humilló delante de Dios. Y Dios perdonó a Nínive. Entonces, si el pueblo, nosotros nos humillamos todos como iglesia, no como religión, como iglesia, como pueblo que nosotros entendemos que somos de Dios. Porque si no buscamos la unidad, pues entonces nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Si no buscamos la unidad, no tenemos a Jesús, mucho menos tenemos a Dios. Porque si no buscamos la unidad o no queremos unirnos en oración, oh gloria, o no queremos estar en un mismo espíritu, pues ahí hay problema. Porque no tenemos a ninguno de los tres. Entonces, los tres que están en nosotros, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres concuerdan. Estos tres son uno. Trabajan diferente, pero son uno, trabajan unidos. Y el Señor está llamando a la iglesia, al pueblo en general, a que trabajemos unidos, como un solo hombre, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Aquí lo dice claramente. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno en la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Aleluya. Un cuerpo, un espíritu, un Señor y un solo bautismo, una misma esperanza, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos y en todos. Dios es un solo. Y Dios no está dividido. Dios es un solo. Y así nosotros, como dice aquí, tenemos que ser uno. Porque el apóstol Pablo le está transmitiendo aquí esta palabra a Éfeso. Y le está diciendo que deben de mantenerse en una unidad. Mantenerse en un mismo espíritu. Con el vínculo de la paz. Si yo no tengo paz con mis hermanos, no tengo paz con nadie. No tengo paz con el Señor. ¿Cómo así, varón? Claro. La Biblia dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si la Biblia nos manda a nosotros a que debemos de seguir la paz con todo, lo primero es seguir la paz con las personas que te rodean. Seguir la paz con tu familia que están juntos ahí. Seguir la paz con tus vecinos que están alrededor tuyo. Eso es lo que el Señor quiere, seguir la paz con ellos. Seguir la paz con los hermanos de la iglesia. No importa la religión. No importa la religión de donde sea. Pero el Señor nos manda a seguir la paz con todos. Cuando se refiere aquí es que tenemos que tener paz con todo el mundo. Con el único que no podemos tener paz es con el diablo, porque el Señor no está de acuerdo con el diablo, que el Señor lo reprenda. Con ese nunca vamos a tener paz, porque ese es nuestra guerra, pelear con el enemigo, luchar en contra de él, porque él está tirando a la iglesia con todos los misiles que tiene, le está tirando a la iglesia. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer?
unirnos como iglesia y comenzar, aleluya, a debilitarlo, comenzar a pelear con él y a comenzar a debilitarlo. Pero lo vamos a debilitar en la unidad del Espíritu, como fuisteis llamados en una misma vocación, una sola fe, un mismo Espíritu y un Dios de todo. Dios no está dividido. Dios es un solo y no hay nadie como Él, dice su palabra. De modo, mis amados hermanos, que el Señor nos está llamando a nosotros a que mantengamos esa unidad. Y si usted entiende que usted tiene mucha fortaleza y que tiene mucha sabiduría y que otro tiene menos que usted, con amor, con ayuda, con entusiasmo, con alegría y con mansedumbre, ayude a aquel que necesita de usted. Oh, gloria. Eso es lo que nos manda el Señor a nosotros. Y ahí estamos unidos. Si alguien está buscando la santidad de Dios y ha llegado a un nivel tan alto, pero nunca se sienta que usted es más que el otro, no, ayude a aquellos que están un poco débiles en la fe, porque aquí dice soportando los unos a los otros. Ayude a aquellos que están un poco débiles en la fe para que lleguen al nivel donde usted está. Si verdaderamente usted tiene amor y usted es santo delante de Dios, ayude a aquellos que no están santificados, aquellos que no están en su nivel. Si usted es humilde, usted lo ayuda, pero no lo mata, no lo desbora, porque usted tiene amor. Entonces, ese vínculo tiene que estar en nosotros ahí. El amor. Dice, ahora permanece en la fe. Primera de Corintios 13:13. Esto está unido aquí. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos tres es el amor. De modo que el que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cuando yo no lo amo a usted, ni lo respeto a usted como hombre de Dios, pues entonces yo no amo a Dios. Fíjense que David, en un momento determinado, Saúl lo quería matar. Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl porque agarró su propia espada aún y le cortó un poco de cabello para demostrarle que David no tenía nada en contra de él. Si David hubiese querido matar a Saúl, lo mata. Pero David dijo, ay de mí si yo toco el ungido de Jehová. Ay de mí si yo hago esto. Porque él entendió que Saúl, aunque estaba en desobediencia, fue un ungido en un tiempo, fue ungido por Dios. Entonces él le dejó ese caso a Dios. Hay cosas en este camino que nosotros tenemos que dejársela a Dios para que Él sea que resuelve, el cual es el trabajo de juzgar a los demás. Eso es Dios que tiene que hacerlo, y la condenación igualmente Dios es que tiene que hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros estamos llamados a vivir en una sola fe y en un bautismo. La unidad del Espíritu. Ese es el tema en el día de hoy. La unidad, pueblo de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que estemos unidos. Dios te bendiga, Dios te guarde.